activista de la campaña de Donald Trump. Empecemos con la entrevista que le hicimos hace pocas horas a la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Claudia Ruiz Massieu. Veamos. La noticia del momento: el aspirante republicano Donald Trump finalmente, después de dejarnos en ascuas durante muchos meses, ha dicho cómo hará para que México pague por el muro fronterizo que pretende construir. Según él, según le dijo Trump al Washington Post, si él llega a ser presidente, va a amenazar a México con cortar las remesas familiares de los mexicanos que viven en Estados Unidos a México si México no le paga a Estados Unidos entre 5 y 10 mil millones de dólares para construir ese muro. La pregunta entonces, secretaria, ¿cuál sería la respuesta de México si Estados Unidos corta las remesas familiares? Mira, Andrés, el gobierno de México no polemiza sobre declaraciones que se den en el contexto electoral de otro país. Por eso hemos insistido en estos meses en que nuestro objetivo, nuestra estrategia es el buscar comunicar, informar, difundir, proyectar lo que es México, lo que entraña la relación bilateral para el pueblo norteamericano, pero también para el mexicano. Bueno, secretaria, pero el presidente Peña Nieto ha hablado y bastante fuertemente sobre las propuestas de Donald Trump. Y el hecho es que se trata de una amenaza concreta, que hablando de 25 mil millones de dólares anuales en remesas familiares, que son un importante ingreso para millones de familias mexicanas. Permítame preguntárselo de otra manera. ¿Qué podría hacer México si Estados Unidos le cortara las remesas familiares? ¿Qué recursos económicos o legales o diplomáticos tendría México? Te repito, Andrés, que para nosotros, para el gobierno de México, polemizar sobre propuestas que se dan en declaraciones que se dan en el marco de una campaña electoral de otro país no es una opción. Lo que hemos hecho en estos meses es insistir, y aprovecho la ocasión de estar contigo, en que la mejor manera de enfrentar posiciones que revelan desinformación sobre lo que es nuestro país, que revelan falta de conocimiento sobre lo que ha contribuido y contribuye la comunidad mexicana y mexicanoamericana a Estados Unidos, y sobre lo que entraña la relación bilateral de México y Estados Unidos, es haciendo un ejercicio de difusión, de información, de proyección, y esa es la mejor manera de responder a planteamientos que se dan dentro del contexto de una campaña electoral. ¿Cuál es la discusión dentro del gobierno de México? Porque hay quienes dicen que si ustedes responden como en su momento respondió el presidente Peña Nieto fuertemente a las propuestas de Trump, y no solo de Trump, sino también del candidato Ted Cruz, están alimentando, digamos, su campaña electoral. Y hay quienes dicen que si ustedes hacen lo que usted está haciendo ahora, que es no responder, como que están perdiendo terreno, no están dando la batalla de ideas que deberían estar dando. ¿Cómo ve usted estos argumentos? Andrés, nosotros hemos sido firmes en denunciar a las manifestaciones que denostan al pueblo de México, que discriminan de alguna manera a la migración y que aprovechan la contienda electoral de algún país para capitalizar estereotipos negativos. En otras ocasiones hemos denunciado con firmeza esas manifestaciones respecto a los mexicanos, respecto a México, respecto a la relación bilateral, y lo seguiremos haciendo. Pero insisto, la mejor manera de contestar o rebatir una posición xenófoba o racista o desinformada es con información y no con adjetivos. México
acaba de cambiar su embajador en Estados Unidos y todo su equipo de funcionarios a cargo del área de América del Norte de su ministerio de la Cancillería de México. ¿Tiene alguna relación todo esto con las propuestas que se están ventilando en la campaña electoral en Estados Unidos? Mira, Andrés, lo que hemos visto en los últimos meses a la luz del proceso electoral de Estados Unidos es que a partir de que se dan algunas manifestaciones como las que estamos comentando y que, repito, utilizan estereotipos negativos para reforzar prejuicios sobre no solo la comunidad mexicana, sino sobre muchas comunidades, es que ha salido a la luz que hay una parte de la población de Estados Unidos que tiene un concepto de México, de los mexicanos, de la relación bilateral, que es un concepto que no se corresponde con la realidad. Volviendo a su comentario anterior de que usted no va a responder con adjetivos, sino educando, edúquenos un poco, por favor, sobre cómo respondería México a la propuesta de Trump y de Ted Cruz también, de deportar a 11 millones de indocumentados de Estados Unidos, muchos de ellos, la mayoría de ellos mexicanos. ¿Cuál sería la respuesta de México si se producen esas deportaciones masivas? Justamente, Andrés, parte del esfuerzo que estamos desplegando es también hablar de la realidad del fenómeno migratorio. México hoy tiene migración hacia Estados Unidos negativa, es decir, nosotros cada año estamos recibiendo más mexicanos que regresan de Estados Unidos que mexicanos se están yendo hacia Estados Unidos. De la comunidad mexicano-americana en Estados Unidos, que es alrededor de 35 millones de personas, 11 millones son nacidos en México. De esos 11 millones, menos de la mitad están en algún tipo de situación irregular. Pero aún aquellos que están en una situación irregular contribuyen con su trabajo, pagan impuestos, consumen y generan ingresos y construyen prosperidad para Estados Unidos. Hay muchos mitos en torno a la migración y es parte de lo que tenemos que comunicar.